De 5 consignas van a tener 4 a desarrollar y solo una de carácter múltiple choice, o de pregunta anidada, verdadero o falso, o de emparejamiento, como lo llama el sistema, que son esas que se corrigen automáticamente desde la plataforma digital. Por lo cual, no va a tener el calibre que tuvo este primer test de lectura, ¿sí? El único, en realidad, test de lectura de la cursada. Ténganlo en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque una parte del estudiantado respondió únicamente ese tipo de consignas y no las 2 que eran a desarrollar. Por lo cual, si sucediera algo así en una instancia de examen, las notas no van a ser las que puedan haber obtenido en el test de lectura. El test de lectura probablemente tenga mayoría de aprobados, porque solamente teniendo en cuenta las preguntas de corrección automática, ya las notas son buenas, quiero decir. Es decir, resulta más accesible alcanzar un 4, porque solo había 2 preguntas, ¿sí? Es decir, un 60% de la nota estaba vinculada a consultas de respuesta automática. Pero bueno, ténganlo en cuenta, quiero decir, el nivel de desarrollo es lo que más importa, y cuando digo nivel no digo cantidad de líneas, sino el nivel en cuanto a la calidad de esas líneas que se escriban en un examen parcial, así como general, ¿sí? Ya hemos estado corrigiendo, faltan algunos exámenes más, algunos test más, por lo cual para el martes le vamos a poner disponibles. En el momento de dar la clase también se va a disponibilizar los test de lectura para que ustedes vean las notas y para que vean también las correcciones que se hayan hecho, pero que van a tener mucho que ver con esto que les comento hoy. En general hubo poco desarrollo incompleto, con vocabulario bibliográfico escaso. No así para el caso del múltiple choice o del verdadero o falso. Así que evidentemente han leído, pero después para el momento de desarrollar habría que reforzar. Profe, Sí. le puedo hacer una consulta de una de las preguntas que la respondí, pero no sé si iba por ese lado. Sí, decime, recordame la pregunta y sí. Le recuerdo más o menos cómo creo que se va a acordar rápido. Es Sí. sobre la cita de Matos, del divorcio entre el diseño y la ejecución del plan, creo que así decía. Sí. Bueno, básicamente el texto de Matos lo tenía bien claro, lo recordaba. Fui y busqué la cita y la cita me pareció de que apuntaba a la parte de formalización y no tenía claro si era eso lo que usted quería, que expliquemos sobre el punto acerca de la formalización que apuntaba esa cita, o si quería que explicáramos los 3 puntos, ¿no? Reduccionismo, formalismo y el Sí. otro. Sí, apuntaba a eso, es decir, a los 3 factores que están vinculados a esa cita, a ese vínculo que hace Carlos de Matos. Porque en la cita a mí me parecía que apuntaba solo al formalismo, porque explicaba todo lo del formalismo, decía, por esto ocurría el divorcio del diseño, etc. Yo no sabía si era solo el formalismo o los 3 puntos. No, para ese caso sí apuntaba a los 3 puntos. Sí, sí, a Ok, los 3 puntos. Sí, sí. ok. Me lo anoto para el examen por si surge. Sí, siempre que hablemos de Carlos de Matos es casi como un punto obligado a hacer referencia a esos 3 factores que llevaron al fracaso de la experiencia en América Latina, de la planificación normativa. A esos 3 factores. Después va a quedar tal vez un poco más claro cuando nos referiramos a las cuestiones vinculadas a la planificación posible en América Latina, cuando estemos hablando de por qué la necesidad de planificar en América Latina, de las condiciones para el éxito,
del ejercicio de la planificación. Ahí en el enunciado va a estar más claro. Tengo entendido, igual, porque había una consigna muy similar para el caso de la tarde, que se hacía referencia a los tres factores. Creo que en la consulta estaba planteado así, es decir, a partir de la afirmación del divorcio entre el plan y la planificación, es decir, entre el diseño y la implementación, se dieron estos tres factores. Pero insisto en que como había una consigna muy similar a la tarde, puede ser que me esté confundiendo también. Pero apuntaban a esto. Bien. Ya son 6:15, por lo cual podríamos iniciar la clase de hoy, que va a estar vinculada específicamente al texto de Ruselakov, quien es referente del modelo de planificación estratégica. Ya no estamos hablando del modelo básico que proponían Andrews, Peter Lawrence, George Steiner, ¿sí? Que alguien lo comentó en el chat. ¿Quién más? Para mencionar otro de los grandes referentes, Igor Ansoff también, sino que vamos a estar tratando un modelo ayornado de planificación estratégica que comienza a configurarse ya desde la década de los 80 y toma un envión, podríamos decir, profundiza su propagación en la década de los 90, ¿sí? Sobre todo. Modelo que continúa imponiéndose también, sobre todo para el ámbito empresarial. Está dirigido, así como el modelo básico, para las organizaciones del tipo empresarial. El punto de partida, más allá de esta aclaración y contextualización, es la definición de planeación para Russell-Ackoff. Van a identificar dos textos de este autor. En uno de ellos encontrarán una etapa que se llama formulación de la problemática, y en el otro texto van a encontrar otras 5 etapas. ¿Sí? Que ahora vamos a repasar, a enunciar cada una de ellas, mejor dicho. Pero quiero decir, es importante que lean los dos textos. Van a encontrar uno que es más breve, porque es una sola etapa. Y esa etapa, que es la de formulación de la problemática, es la primera. A pesar de que fue propuesta por el autor posteriormente a las otras 5 etapas. Es decir, el autor propone en uno de los textos 5 etapas. Posteriormente, años más tarde, analiza la intervención, la necesariedad de una sexta etapa y que no iría en cualquier lugar, sino que tendría que ser la primera respecto de estas otras 5. Y por lo cual el modelo que propone Russell-Ackoff consta de 6 etapas, ¿sí? Al igual que ese modelo básico de planificación estratégica que critica Henry Mintzberg. Tenemos acá entonces también 6 etapas. Volvamos entonces a la definición. Para Russell-Ackoff, la planeación, esa es la forma en la que lo denomina, es un proceso de toma de decisiones anticipadas, interdependientes, que apuntan a estados futuros deseados. ¿Sí? Insisto, es un proceso de toma de decisiones anticipadas e interdependientes que apuntan a estados futuros deseados. Importantísimo retener entonces la definición de planeación según Russell-Ackoff. Esta es pregunta de final, ¿sí? No solamente la definición, pero quiero decir es el punto de partida. Definición la van a encontrar también en el texto. No estamos hablando de una decisión de única vez, de un hecho en particular, sino de un proceso
importante hablar de proceso de toma de decisiones. Estas decisiones que son interdependientes porque estarán abarcando estadios como los proyectos, el diseño, el desarrollo y la funcionalidad de la organización. Cuando hablamos de estados futuros deseados, estamos hablando de los aspectos teleológicos. Una denominación que vamos a encontrar en este texto en particular y que tenemos que incorporar. Cuando hablamos de aspectos teleológicos, estamos hablando de los estados futuros deseados, estamos hablando de los fines, estamos hablando de los objetivos organizacionales. ¿Sí? Entonces, repasemos. Estados futuros deseados, fines, objetivos, aspectos teleológicos apuntan a lo mismo, son sinónimos para nosotros. La denominación que utiliza Ruselakov es teleología organizacional. Teleología organizacional, que ya vamos a ver en profundidad cuando analicemos etapa por etapa, tiene que ver con aspectos estilísticos, es decir, formas de decidir, cuestiones de estilo, de preferencias, y también otros estados futuros deseados de carácter de rendimiento, donde la empresa, ya en una cuestión muchísimo más funcional y operativa, ya no de estilos, va a plantear qué es lo que quiere mantener o qué es lo que desea adquirir. No se preocupen por esto, que lo vamos a ver en profundidad, pero vayan familiarizándose con estas ideas que son fundamentales para el autor. Y Ruselakov son de los textos, digamos, a los que más tiempo le dedicamos y fija que es pregunta de final. Vamos a hablar también de la misión, de la visión, de las metas, qué es una meta, en qué se diferencia de un objetivo. Ya cuando lleguemos a la etapa número 2, que es la definición de los fines. Bien, entonces, teniendo la definición de planeación para Ruselakov, avancemos con el enunciado de las distintas 6 etapas. La primera, como ya les comenté, es la de formulación de la problemática. La segunda etapa es la de determinación de los aspectos teleológicos, ¿sí? De los objetivos. La tercera es la de determinación de los medios. La cuarta establece los recursos. La quinta está vinculada al diseño y a la definición estructural de la organización, vinculada también obviamente con la implementación, ¿no? Se piensa en la implementación y la estructura que debe soportar a la puesta en práctica del plan entonces. En ese sentido se habla de diseño estructural. Y la sexta etapa, que es la de evaluación y control del plan. Como está vinculada al control, esta sexta etapa muchas veces la dejamos para tratarla, para abordarla en el módulo 2 de PICO, que es el de control organizacional. De todos modos, ustedes tienen que conocer esta etapa sexta también, para tener el cuadro completo, la propuesta completa. Fíjense entonces que al hablar de etapas, al hablar de cierto ordenamiento de las etapas, estamos hablando de qué modelo de planificación, a cuál les resulta parecido.
A priori suena modelo normativo. Claro, está íntimamente vinculado al modelo de planificación normativa, evolucionado después en el modelo básico de planificación estratégica y que después se moderniza en esta versión de Russell-Ackoff. No solo de Russell-Ackoff, es uno de los autores que tratamos, ¿no? Que tomamos, seleccionamos en Pico. No deja de ser una variante entonces de la normativa, eso no lo pierdan de vista. Basado en etapas, pero que tiene una diferencia sustancial, que no es lineal. Las etapas, si bien están presentadas por el autor, etapas de 1 a 6, en este orden que les planteaba recién, ese es el orden que plantea Russell-Ackoff, es una cuestión de estilo, es la forma en la que él prefiere eh, exteriorizarlos, la que le parecería a él la más adecuada, pero no le impone. De hecho, textualmente, menciona que no es la única forma y que cada planificador, dependiendo de la instancia del ciclo de vida en el que se encuentre organizacionalmente hablando, podría empezar por cualquiera de ellas. ¿Mm? En definitiva, va a existir ese orden, hay cierta linealidad, porque hay un orden establecido en el circuito de las 6 etapas, pero uno podría empezar por cualquiera de ellas y seguir con la que continúa en función de lo que él presenta. Sin embargo, para alguien podría ser primera etapa la determinación de los recursos. Es decir, alguien empieza a planificar en función de los recursos, ¿sí? Y de ahí continúa. Luego de los recursos estará el diseño estructural. Después del diseño estructural estará la evaluación y el control, ¿sí? Pensamos entonces en una empresa que ya está poniendo en práctica, está como muy urgida de planificar mientras actúa. Sin embargo, debe cumplir con esas 6 etapas que propone el autor. Bien, ahora, hablando de Claro, como, sí, perdón. no, que decía que como que lo va a ir amoldando, o sea, la metodología de la planificación la va a ir amoldando en base a la necesidad. Tal Justamente por cual. eso no es necesario que sean una correlativa de la otra. Y eso es lo que lo hace, o sea, como un aspecto distintivo, ¿no? De la planificación estratégica, que no sean una a continuación de la otra, por ejemplo, como eran creo que las de Minsberg, ¿no? Para este caso, existe la correlatividad también, es decir, van a darse en ese orden en el que están. Lo que va a variar es que no siempre la etapa 1 será la de formulación de la problemática, pero la que le sigue, independientemente del número que nosotros querramos ponerle, la que le sigue va a ser la determinación de los aspectos teleológicos. Es decir, ese orden debe respetarse en cuanto a la consecución de etapas, pero podríamos partir de cualquiera de ellas. ¿Se entiende entonces ahí cuál es la configuración? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Podríamos presentarlo entonces como un círculo. Sería el círculo donde están las 6 etapas y empezamos por cualquiera de ellas, pero el sentido del ordenamiento lo vamos a tener que respetar. Más allá de que esto tiene una característica muy particular, ¿no? Este modelo de planeación, en donde se permite volver hacia atrás, porque es un análisis muy concienzudo el que realiza Ackoff al planificar, y dice, así como lo hizo él en los textos, ¿no? Necesito una etapa más, que es la de formulación de la problemática, y tiene que ser la primera. Para mí debería ser la primera. Tiene que estar antes de la definición de los aspectos teleológicos. En ese mismo sentido, es que el autor entiende que si bien debe darse cierto orden, uno puede repensar y volver hacia atrás en una etapa sobre la cual ya había hecho algunas definiciones. Porque a medida que avanza, puede encontrarse
con un análisis que se proyecta hacia el futuro y que, por ejemplo, encuentra que algunos de sus insumos tiene cierta tendencia a desaparecer, por lo cual, cuando planifica, en la etapa de determinación de los recursos, analiza concienzudamente, identifica esta variable importante, ¿no? Que es la de insumos, acceso a los insumos. Y entonces tal vez si se encuentra con una imposibilidad a futuro de conseguir esa materia prima o ese insumo específico, tendría entonces que replantear los objetivos. ¿Mm? Cuando hablamos de objetivos también vamos a estar hablando de metas, de misión, de visión. Hay una cuestión ahí de carácter teleológico de lo que la empresa quiere conseguir. Entonces, transmito tranquilidad de que vamos a ir etapa por etapa. Le vamos a dedicar un tiempo bastante prudencial a cada una de las 6 etapas, pero ahora necesito mencionarlas para que comprendan el modelo. El modelo es flexible. El modelo te permite hacer modificaciones, volver atrás, replantear a medida que vas avanzando en el proceso de configuración de este plan. Como les decía, hablando de planificadores y entendiendo que esta es la lógica de planeación para ACOF, propone 3 tipos de filosofías de planificación. Hay 3 perfiles de planificación, de planificadores y planificadoras, los cuales son un planificador satisfaciente, o conformista podría decirse también, un planificador o filosofía de la planificación optimizadora, y un tercer tipo que es el de la planificación adaptativa, innovadora, interactiva, también le llaman. Reténganlo como filosofías de la planeación, filosofías de planificación según Ruselaco. Satisfaciente o conformista, optimizadora, y por último la adaptativa, innovadora, interactiva. Bien, ¿por qué hacemos referencia a esta tipología? Porque más allá de que tenemos cierta estructura y cierto camino a transitar con las etapas que ya mencionamos, cada una de estas filosofías va a tener ciertas preferencias, va a tener ciertos modos de gestionar una organización y de planificar, obviamente. Y que cada uno de ellos será válido dentro del esquema de planificación estratégico. ¿Son los únicos 3? Probablemente no. Probablemente existan combinaciones y en distintas instancias podría exacerbarse el perfil, un perfil por sobre otro, quiero decir. Las personas evolucionamos, las personas aprendemos y entonces un planificador satisfaciente no necesariamente tiene que ser siempre satisfaciente. Puede ser un determinado contexto, en un determinado periodo del ciclo de vida organizacional también. Vamos igual a identificar cierta comodidad para manejarse con un tipo de filosofía más que con el otro, ¿sí? Desde Pico no somos así de determinantes, no vamos a encasillar a un planificador en una filosofía. En cuanto a la filosofía satisfaciente o conformista, la podríamos vincular a este concepto de Herbert Simon, ¿sí? Que ya vimos en el texto de John Friedman, al concepto de racionalidad limitada.
a través de distintas metodologías científicas. Esta filosofía conformista busca sentirse seguro, ¿no? Aplicar un método objetivo para planificar y que va a apuntar a estados futuros deseados, es decir, a objetivos que sean modestos y que en general tienden a ser de mantenimiento. Akov habla de objetivos de mantenimiento, objetivos de adquisición. Ambos, los dos, son de carácter operativo, ¿sí? Son de carácter pensando en resultados, quiero decir. Sigamos entonces con esta filosofía. La filosofía satisfaciente apunta a hacer lo mismo que ya se viene haciendo, ¿sí? En función de los resultados que se han obtenido. A lo sumo, aplicará algunas modificaciones muy sutiles, como para corregir algún error, que siempre va a estar planteado en función de la experiencia. Si lo pusiéramos en términos, digamos, gráficos, podríamos decir que el planificador o la planificadora satisfaciente, conformista, es el que mira por el espejo retrovisor, ¿no? Va manejando, va hacia adelante, mirando hacia atrás. Y en función de eso va haciendo los ajustes mínimos necesarios, sin asumir grandes riesgos. No asume grandes riesgos. Se conforma con mantener ese nivel de rendimiento, ese nivel de productividad, de rentabilidad, ¿por qué no? Obviamente que para manejarse cómodamente, un planificador de esta filosofía, los intereses que defiende, que son de los accionistas, deben sentirse también de alguna manera cómodos con esta forma de planificar y de conducir una organización. No todos los accionistas tal vez pretenden que un manager tenga esta filosofía, ¿no? Pueden preferir otra. Los objetivos buscan ser entonces pocos, de preferencia un solo objetivo, ¿sí? En un caso extremo. Trabajar con una teleología reducida y que apunten a resultados factibles, deseables y no muy aspiracionales. Hay un énfasis, hay un acento importante en los aspectos económicos financieros. En donde para el planificador satisfaciente, lo óptimo es enemigo de lo factible. Entonces, acá no buscamos los resultados óptimos. No, prefiero lo que es posible, lo que es viable. Factible es lo que se puede alcanzar. Apunta siempre entonces a suprimir la multiplicidad teleológica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando encontramos cierto conflicto, porque comienzan a esbozarse diversos objetivos, vamos a tratar entonces de poner en claro cuál es el más importante para trabajar con ese solo, o con dos. ¿Quiere decir que únicamente trabajan con un solo objetivo? No, pero sería la preferencia. Un poco la visión de esta filosofía conformista satisfaciente es la idea de que no se puede con todo, que en la empresa debemos concentrarnos en un objetivo. Hasta acá como venimos entonces con la filosofía satisfaciente. ¿Se entiende bien? Bueno. Este es un tema importantísimo, la filosofía de la planificación según Russell-Akov también es pregunta de examen. En definitiva, los planificadores y planificadoras satisfacientes no proponen grandes modificaciones estructurales, ¿sí? No hay modificaciones estructurales muy radicales. Observan el pasado, como les dije, espejo retrovisor, así que quédense con la metáfora del conductor porque les va a ayudar.
Pasemos entonces, si quedó claro, a la filosofía optimizadora. Ya les digo que podemos hablar de filosofía optimizadora o planificador o planificadora, optimizador u optimizadora. Lo podemos plantear como perfiles, como filosofías, como tipos de planeación. Dentro de esa diversidad de enunciados lo vamos a manejar. Para los optimizadores, ya estamos hablando de un perfil mucho más ambicioso, riguroso, es exigente y plantean una multiplicidad teleológica. No existe un único objetivo, no, acá precisamente apuntan a poder de alguna manera gestionar la multiplicidad teleológica. Para gestionar la multiplicidad teleológica, les sugiero, tomen nota, googleen, busquen, ¿sí? Resolución de objetivos múltiples en conflicto o resolución de conflictos en la multiplicidad teleológica. Vieron que uno googlea de distintas maneras, van a llegar a eso, súmenle Javier Cantero, Natalia González. Es un paper que hace referencia a la planeación en las organizaciones de alta confiabilidad. Son organizaciones que trabajan todo el tiempo con el riesgo de que acontezca un desastre natural, un accidente de magnitudes importantes, como podría ser una central de energía nuclear, una central de energía atómica, permítanme que agrego a alguien más, como podría ser una pista de aterrizaje de cualquier tipo, pero precisamente de una aerolínea internacional de transporte público de pasajeros, ¿sí? En donde si acontece un desastre, una desgracia, estaríamos hablando de muchísimas vidas que estarían en peligro y de desastres naturales también. Eh, empresas las petroleras, empresas de transporte de combustibles, bueno, ya se entiende la idea, ¿no? Es decir, estas son las heroes, las empresas de alta confiabilidad sobre el que trata el paper, pero más allá de esto, que te sugiero que lo lean porque es muy interesante, no tiene demasiadas páginas, pero van a identificar en una de estas carillas que hay un cuadro en donde se plantean cuatro tipos de formas, cuatro formas válidas de encarar la resolución de los conflictos en la multiplicidad teleológica. ¿Qué quiere decir esto? Que las planificadoras optimizadoras pueden trabajar con una multiplicidad teleológica, una cantidad importante de objetivos, es decir, de estados futuros deseados, y que tal vez no todos ellos sean conciliadores, no todos se encajen, hablando mal y pronto, como para poder conseguir todos en el mismo periodo de tiempo. Tal vez haya que primero conseguir uno para dar lugar a la consecución del otro, tal vez uno sea más urgente que el otro. Esto tiene que ver con la forma en la que lo vamos a analizar y a resolver. Estas cuatro formas de resolver los conflictos en la multiplicidad de objetivos lo van a encontrar en ese texto. Yo les sugiero que primero lo lean y luego, cuando conversemos específicamente, entiendo que la clase que viene, de la etapa 2, que es la determinación de fines, lo retomamos, ¿sí? Para no avanzar tanto ahora en los objetivos. Pero anótenlo, importantísimo, porque también es un tema, todos los temas pueden ser evaluados, pero quiero decir que esos son los de cátedra, por decir de alguna manera, de la comisión. Bien, entonces continuemos. El planificador optimizador va a buscar, para resolviendo esta cuestión de multiplicidad teleológica, va a buscar un punto óptimo para alcanzar dos o más objetivos de los que se traten al mismo tiempo. ¿Sí? El punto óptimo sería ese punto de equilibrio en donde alcanzamos, digamos, niveles aceptables de consecución de un estado futuro deseado para todos ellos.
para los 2, 3 o 4 de los que se traten, se podría representar en la intersección de 4 líneas o de 4 curvas, en donde cada una represente a un objetivo, ¿no? Se tienen en cuenta los plazos y las cantidades a conseguir, por ejemplo, si lo pudiéramos representar entonces de esa forma cuantitativa, y el punto de equilibrio, el punto óptimo, sería en donde precisamente puedo conciliar de alguna manera la consecución de todos los objetivos. ¿La conciliación es la única manera? No. Existe la jerarquización, la priorización, la conciliación. Directamente podemos suprimir algunos objetivos. Los 4 mecanismos son válidos, ya insisto en que vamos a profundizar más adelante. En definitiva, entonces, el punto de intersección entre 2 o más objetivos en conflicto puede ser alcanzado a través de aplicar modelos matemáticos, como les decía, en ejes de coordenadas, en la intersección de estos ejes de coordenadas. Generalmente se trabajan con gráficos y con simulaciones matemáticas y estadísticas, probabilísticas también. Lo que hace, volviendo a la metáfora del conductor, lo que hace el planificador optimizador es avanzar mirando hacia los lados, ¿sí? Mira mucho el presente. Esa lógica que plantea es la de mirar el presente. Entonces, está muchísimo más abierto a realizar modificaciones en función de los resultados que se van dando sobre la marcha. Asume esos riesgos. Asume riesgos que no asume el satisfaciente. Siempre en la búsqueda de el mecanismo óptimo, la solución óptima. Se basa mucho entonces en también cierta racionalidad económico-financiera, cierta preferencia por los dispositivos, como ya les dije, matemáticos y financieros. Pasemos al tercer tipo de filosofía, que es la filosofía de planificación innovadora o interactiva, también es otra forma. Se basa en la importancia de atravesar todo un proceso de planeación independientemente de los resultados obtenidos. ¿Quiere decir que los resultados no importan? No, los resultados siempre importan y sobre todo para una organización de tipo empresarial. Sin embargo, el énfasis estará en el análisis del durante, del proceso, pensando en el futuro, porque los procesos se pueden mejorar. Esta idea de el aprender haciendo, del aprendizaje constante, de la mejora continua, está totalmente ligado a la planificación innovadora, a esta filosofía. Los resultados podrían mantenerse, podrían mejorarse. Si los resultados fueron malos, podrían, digamos, mejorarse en el sentido de analizar dónde estuvo el error. Y no esperan al final del circuito, lo van analizando entonces en el durante. Lo importante es la planeación, no el plan. Para el planificador innovador no es todo el plan, la estructura, el plan libro, sino es la planeación, es la puesta en práctica. Durante el proceso se activan ciertos procesos de aprendizaje, como les mencionaba. Aprendizaje formal, explícito, implícito, ¿no? Donde muchas veces lo que no está escrito formalmente, informalmente se va dando, y precisamente lo que busca este tipo de planificador es identificar y capitalizar esa puesta en marcha, capitalizar todo eso que se pone en práctica y formalizarlo, precisamente para hacerlo consciente y mejorarlo si se puede. Aprende de la experiencia totalmente a medida que se va experimentando. Otro punto importante para la planificación interactiva es la priorización del enfoque prospectivo, es decir, hacia adelante. Se prioriza el enfoque prospectivo
por sobre el retrospectivo. Entonces, la planificadora interactiva, ¿no? Esta filosofía, que no mira para atrás, sí, sí, también mira para atrás, mira hacia los lados, pero prefiere mirar hacia adelante. Entonces, los errores y los aciertos los capitaliza en el momento pensando en el futuro. Si vamos a la metáfora del conductor, la filosofía innovadora es la que conduce hacia adelante, mirando hacia adelante. De hecho, muchas veces suelen ser criticados como que no tienen los pies sobre la tierra, como que van más allá de la realidad que hoy los rodea, precisamente porque buscan estar un paso más adelante, miran hacia el futuro exacerbadamente. Imagínense que para un sector o para una organización que se desempeñe en el sector de I+D, ¿sí? De investigación y desarrollo, por ejemplo, aplicado a la tecnología medicinal, por decir. Necesitan viajar hacia adelante en ese sentido, ¿no? Tienen que innovar, tienen que traer propuestas superadoras para darle cierta perdurabilidad al negocio empresarial. Otro tercer aspecto importantísimo es que existen tres tipos de conocimiento sobre el futuro. Porque, como les digo, apuntan hacia el futuro, pero bien, pensando cómo, pensando en que pueden tener de estos tres tipos un alto grado de certidumbre, un cierto grado de certidumbre o el desconocimiento total. ¿Sí? En esos tres niveles de conocimiento acerca del futuro es que se desenvuelven los planificadores innovadores. Otra vez, estamos haciendo hincapié entonces en el gran problema para la planificación normativa, estratégica básica y estratégica. ¿Cuál es el gran problema para el planificador? Denme un segundo, por favor. Bien, perdón por la interrupción, pero entonces, insisto, ¿cuál es el gran problema para la planeación, para los modelos que vimos hasta ahora? ¿Qué es lo que busca eliminar la planeación? La incertidumbre. ¿Cómo? ¿Alguien dijo? La incertidumbre. La incertidumbre, tal cual. Y los problemas también, como dijo Natacha, si no me equivoco, los problemas, los conflictos también son mala palabra para el ámbito empresarial, que es sobre todo el ámbito para el cual fueron propuestos estos modelos, los que vimos hasta ahora, insisto. Pero apuntaba precisamente a lo que dijo Ezequiel con el tema el gran tema, su gran preocupación, que es la incertidumbre. Tenemos que reducir la incertidumbre a cero. Tenemos que tener conocimiento total, certidumbre total de las posibilidades de que acontezca algo en el futuro, ¿no? Entonces trabajamos con pronósticos, con probabilidades, análisis estadísticos, de escenarios. Eh, seguimos atados a esta cuestión de pensar que se puede de alguna manera predeterminar o no predeterminar, pero
porque predeterminar sería para el modelo básico, de predecir el futuro. Esa es la palabra correcta, de predecir. El modelo básico, el anterior, de alguna manera creía que podía predeterminar, o sea, definir el futuro, por lo menos reducido entre 2 o 3 escenarios, pero ahora, el modelo ayornado trabaja con distintas tecnologías que tiene al alcance, porque ya se da en los 90, en los 2000, para poder establecer mecanismos, dispositivos cuantitativos, económicos, financieros, analíticos, para tener ciertos grados de certeza. Pero ya no habla de predeterminar, de configurar un futuro, sino de probabilidades de ocurrencia. ¿Sí? Entonces pronostica. Pronostico con un tanto margen de error que podría darse el escenario 1, el 2 o el 3, o el 4 o el 5 o los que sean. Y por eso entonces hablamos de 3 niveles de conocimiento sobre el futuro, 3 niveles de certidumbre. Alto grado, cierto grado y desconocimiento total. De esta manera entonces estaríamos culminando con las filosofías de planeación. Puede ser que Alfredo de alguna manera quiera repasar, porque es un tema que bastante lo apasiona, pero ya con esto podríamos considerarlo como visto, y que de todos modos tienen que leer ustedes sobre las filosofías de la planeación y traernos las consultas que surjan, ¿sí? Pero puede ser que se llegue a repasar o a retocar un poco el tema porque es la clase que a él le gusta dar, quiero decir. Bien, ¿tienen dudas hasta este momento? Profe, tengo una consulta que no me terminó de quedar claro. Estas probabilidades, ¿no?, que son muy distintas a las que planteaba el modelo básico con el intento, ¿no?, de predecir el futuro, que después es criticado, entiendo que refiere a dos cosas distintas, y estas probabilidades no me termina de cerrar en dónde entran en este modelo de Akov. No entiendo, digamos, cuando decís dónde entran. Esa es la parte que no entiendo. O sea, cuando habla de las probabilidades, ¿estamos hablando de la tercera filosofía? ¿Estamos dentro de la interactiva? Ok. Perdón, sí, ahora entendí. Sí, totalmente. Estamos hablando dentro de esta, en particular, sobre todo en esta filosofía, siempre para el modelo de planificación estratégica y para el normativo también, vamos a estar hablando de la búsqueda de reducir la incertidumbre, porque es el gran problema. Ahora, sobre todo, en particular, ¿sí?, que quede claro eso, no es exclusividad de la filosofía innovadora, pero es una gran preocupación para la filosofía innovadora porque sobre todo mira hacia el futuro. Entonces, para ellos poder manejar de alguna manera las probabilidades de ocurrencia de distintos escenarios es un gran tema. ¿Por qué? Porque están orientados hacia ese futuro. En cambio, para el satisfaciente, en función de lo que pasó, ajusto para que hoy por hoy tener resultados similares, los mismos o un poco mejores, pero no mucho más que eso. Para el optimizador, no miro tanto hacia el futuro, sino que miro lo que me rodea, para hoy poder conseguir los mejores resultados posibles utilizando los mecanismos óptimos que hoy tenga disponible. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cuál es la idea? El énfasis, la gran preocupación por sobre todo, está para los planificadores innovadores o interactivos. ¿Sí? Bien. Esas palabras es importante que las utilicen cuando uno hace referencia a que el énfasis es la preocupación principal, lo que es el protagónico, ¿sí?, precisamente para no dejar de lado todo lo demás. La incertidumbre es el tema es el gran tema de la planeación. De hecho, es en discusión, ¿no? Ya vamos a ver cuando avancemos en el modelo que nos queda todavía. Nos queda el modelo de Carlos Matus,
qué concepción tiene acerca de la incertidumbre y de cuánto podemos manejar el futuro, si es que se puede. Bien, entonces, sí, perdón, Janina, ahí vi que escribiste por el chat. Entiendo entonces que quedó claro. Avancemos con la primera de las etapas, que es la de formulación de la problemática. La primera, en ese orden propuesto por Akov, donde insisto en que no es el único. Sí la continuidad y la circularidad, pero alguien podría empezar a planificar por la etapa que él considera como la 4 y después seguir el orden que ya tiene. Perdón que sea insistente, pero esa es la idea. No quiere decir que las etapas pueden hacerse desordenadamente, ¿sí? Bien. La formulación de la problemática tiene una aclaración, ¿no? Que es distinguir la problemática de un problema. Lo que se hace en esta primera etapa es plantear, contextualizar, teniendo en cuenta los distintos contextos que preocupan a la organización, o sea, un contexto medioambiental, un contexto político, un contexto legal, un contexto técnico, otro económico, otro social, y así podríamos seguir con una gran diversidad de contextos para trabajar sobre ciertos escenarios de referencia al finalizar esta etapa. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de problemática entonces? ¿Hablamos de un problema? No. La problemática trata diferentes temas de estos distintos contextos que son de preocupación, de vital importancia para la organización y que pueden representar algo positivo como algo negativo. Es una problemática, es un título. Distinto del problema. El problema ya tiene una connotación negativa. El problema es algo particular, es algo circunstancial. La problemática es algo un tanto más trascendental. Primera aclaración. Entonces, en esta etapa de formulación de la problemática, vamos a abordar 3 tipos de estudio. El primer estudio está vinculado a una lectura de la realidad, que se trata de cierta percepción subjetiva de acuerdo al planificador u observador. Y obviamente, de acuerdo a la filosofía de planeación de este planificador, porque es la forma en la que interpretará. ¿Sí? Va a determinar la forma en la que interpreta, la filosofía con la cual se siente identificado o identificada. Por eso es que hablamos entonces que este modelo de planificación estratégica está muy vinculado a lo normativo porque en parte se vincula a la idea prospectiva. Ahora, fíjense de que más allá de insistir en el vínculo con la normativa y a lo prospectivo, a lo estructurado, hablamos de percepción subjetiva. En cambio, el modelo normativo decía, usted es totalmente objetivo. Usted no va a ver algo diferente a lo que vería cualquier otro planificador que tiene su expertise, que tiene su formación profesional, que tiene su conocimiento científico. Acá hay aceptación de cierta cuestión subjetiva, de percepción subjetiva. Para este modelo, para esta etapa de formulación de la problemática, no se elabora un diagnóstico. Se parte de esta lectura de la realidad, pero sin buscar hacer un diagnóstico. Para el modelo básico, tampoco existía un diagnóstico, pero existía algo muy parecido a un diagnóstico. Decimos entonces que la problemática es un concepto más amplio que el de problema, que apunta a una cuestión estructural,
que contempla todos los contextos que rodean a la organización, que no solo se vincula a los aspectos negativos, y que se hace un análisis mucho más profundo, no solo de los síntomas, no solo de lo superficial, que representan muchas veces una manifestación explícita de los contextos, sino que se busca vincular a las distintas problemáticas para encontrar una explicación mucho más analítica. Es así que para la formulación de la problemática debemos identificar en un esquema que podría ser gráfico, podríamos graficar en un cuadro, las distintas variables de actuación para una organización. Variables de actuación, nodos, factores críticos, son diversas formas de llamar a lo mismo, ¿sí? Insisto, variables de actuación, nodos o factores, nodo crítico, factor crítico, es lo mismo que decir variables de actuación. Uno lo analiza desde la subjetividad del planificador y su filosofía. Les doy algunos ejemplos. Uno podría plasmar en un gráfico estas variables de actuación que, por ejemplo, para la empresa AISA, Sociedad Anónima, que ofrece, bueno, como lo dicen sus siglas, aguas y saneamientos en Argentina, ¿sí? Distribuye y soporta la red de distribución de agua potable y el saneamiento que se refiere a las cloacas y a los desagües. En ese sentido, la preocupación o los distintos nodos críticos, las distintas problemáticas para AISA podrían ser, por ejemplo, nivel de contaminación, ¿sí? Nivel de contaminación del agua. Política tarifaria. Participación societaria del Estado. Inflación. Planificación urbana. ¿Qué más? ¿Qué otras variables de actuación identifican ustedes que son temas que ocupan a esta empresa? Infraestructura. Son títulos, ¿sí? Los escucho. Bien, entonces todas estos ejemplos de variables de actuación están vinculados a grandes temas que resultan importantes para tomar decisiones, primero haciendo un análisis. No deben tener una connotación positiva o negativa, sino que tienen que buscar ser lo más neutral posible. Esa es, por ejemplo, mi preferencia. Por eso hablamos de nivel de contaminación del agua, o podríamos hablar de nivel de pureza del agua, ¿sí? Nivel de potabilidad del agua. Podría ser cualquiera de esos tres títulos. Se plantea ese nodo crítico y se lo vincula, por ejemplo, con infraestructura. ¿Mm? La infraestructura podría estar vinculado también con política tarifaria, porque en definitiva la política tarifaria, es decir, cuánto y cómo se realizan los aumentos por la prestación de este servicio a los usuarios, va a determinar la capacidad que tiene la empresa de poder renovar, mejorar, mantener su estructura, su red cloacal, su red de distribución de agua potable. En definitiva, todo está vinculado con todo.
Entonces, encontraríamos en un pizarrón, en el centro, a AISA, Sociedad Anónima, y de allí se desprenderían distintas flechas en donde se vincularían con estos distintos nodos críticos que yo les mencionaba. Y a su vez, cada uno de ellos se ramificaría con otros. Podríamos tener un pizarrón lleno de nodos críticos o variables de actuación, y en definitiva esto resulta ser un disparador para analizar la trayectoria de la organización, la realidad organizacional, mirando un poco hacia atrás, ¿por qué no? Porque insisto en que estos son problemas o problemáticas, perdón, trascendentales. Van a tener tal vez algunas situaciones que están vinculadas a lo negativo y otras que tienen que ver mucho con lo positivo, ¿sí? Bien, el primer análisis que se realiza dentro de la formulación de la problemática es un análisis del sistema. El segundo es un análisis de las obstrucciones al desarrollo y el tercer análisis está vinculado a la formulación de proyecciones de referencia. ¿Cómo vienen hasta acá? Profe, ¿Puede repetir, profe? Perdón. sí, es justamente eso. Sí, les decía que la formulación de la problemática de esta primera etapa abarca tres tipos de análisis. Tenemos un análisis del sistema. Segundo, tenemos un análisis de obstrucciones al desarrollo. Y tercero, la generación o el análisis de las proyecciones de referencia. El sistema, las obstrucciones al desarrollo y las proyecciones de referencia. Son las tres instancias de análisis dentro de esta formulación de la problemática. Nosotros tenemos que llegar a conformar ese gran mapa que les comentaba, que la del mapa es una de las formas, podría hacerse de otra manera, pero esta forma gráfica es la que nos gusta utilizar nosotros como recurso. En cuanto al primer análisis del sistema, está vinculado a determinar cuáles son los límites del sistema. Cuando hablamos del sistema, es el sistema organizacional. Entonces, se lo representa a este modelo organizacional a partir de tomar ciertas muestras. Pretender analizar todo un sistema organizacional resulta muy complejo y sobre todo teniendo en cuenta que esta es una pequeña parte de una etapa recién. Entonces, lo que se toma son modelos referenciales, por ejemplo, de el rubro en el cual opera la organización, es decir, el ramo, ¿no? ¿A qué se dedica? Si es producción o comercialización, o producción y comercialización de bienes únicamente o también de prestación de servicios. ¿Dentro de qué área? ¿Dentro de qué jurisdicción? ¿Atiende a qué tipo de clientela? ¿Cuáles son los mecanismos de distribución que utiliza? La forma de comercializar sus productos es a través de qué canales de venta, de qué canales de entrega. ¿Se entiende? Hay toda una batería de, de modos de operar de esa organización. Por eso es que uno toma algunos ejemplos como modelos para generalizar y representar entonces al sistema. Es como en un laboratorio uno toma una muestra, ¿sí? En ese sentido lo estoy explicitando. El análisis del sistema va a tener en cuenta entonces a la organización en el centro y a los diferentes contextos en los cuales se desempeña. Vamos a tener en cuenta, como les decía, al Estado, a los organismos de control impositivo, a los organismos de control de seguridad e higiene, sobre todo, por ejemplo, si vendemos alimentos, si vendemos medicamentos. En definitiva, va a haber distintos organismos de control por parte del Estado, más allá de las auditorías que se podrían tener por parte de la propia organización a nivel regional, por ejemplo, ¿no?
También es importante, además de estas cuestiones particulares de la organización que tienen que ver con la parte operativa, analizar las preferencias estilísticas. Por ejemplo, una cuestión de estilo sería, ¿cómo me financio? ¿Mm? ¿A qué tipo de mercado atiendo? ¿Qué tipo de productos comercializo? Pero ya por una cuestión de, no de cartera de productos, sino de lógica en la comercialización de los productos. Yo estoy diciendo, por ejemplo, esta empresa únicamente comercializará o únicamente comercializa productos que no tengan agroquímicos, ¿sí? Entonces, toda su producción, se supone, tiene que surgir de un tipo de producción natural, orgánica, donde no se utilicen estos recursos fertilizantes, ¿sí? Químicos, artificiales. Esa sería una forma de decidir, de marcar la cancha, la forma de hacer negocios para esa empresa. Y en ningún momento de su trayectoria debería contradecir ese estilo, esa forma que tiene de operar. De esta manera también estamos analizando el sistema, porque lo que estamos buscando es comprender el sistema. Comprendamos para quién estamos planificando. En ningún momento nuestro proceso de planeación debería contradecir a la lógica de este sistema organizacional. Por eso es el primero de los análisis a realizar. Bien, el segundo de los análisis dijimos que estaba vinculado a las obstrucciones al desarrollo. Estas obstrucciones se vinculan a dos obstáculos esenciales. El primero es el de las discrepancias internas, que son diferencias entre lo que la empresa percibe que es y lo que la empresa realmente es, o entre lo que dice y lo que hace, entre lo que explicita y lo que realiza puertas adentro, ¿no? Una, digamos, inconsistencia, una incoherencia entre lo que dice y lo que hace, lo que promueve y lo que después practica. Les doy un ejemplo típico que sería el de aquellas empresas, que ya lo hablamos también, esta cuestión de cierta contradicción discursiva para el ámbito empresarial, en donde una empresa puede promover la preocupación que tiene en mantener cierto bienestar social y la capacidad de empleo de una región, el mantenimiento del pleno empleo, y sin embargo después cuando se encuentra frente a una crisis económico-financiera, el primer recurso para reducir sus costos y mantenerse en cierto nivel de rentabilidad es suspender o deshacerse de ciertos recursos humanos. Suspende o desvincula personal, quiero decir. Entonces tal vez hay una distorsión muy clara entre lo que la empresa cree que es y lo que es, o entre lo que dice y lo que hace. Son distintas formas de analizarlo y así lo van a encontrar en el texto también, van a encontrar ejemplos. No solamente para los recursos humanos, no solamente es una cuestión de manifestación verbal, sino también podría decirse que es una forma de actuar. ¿Para qué? La empresa puede manifestar ciertos fines, pero en realidad los fines implícitos, los fines ocultos de alguna manera, son otros. Podría explicitar ciertos medios y que después los medios son otros, y así con los recursos también, ¿no? Podría expresar que se vale de ciertos recursos y después solapadamente valerse de otros. En definitiva, lo que hay es una inconsistencia entre el discurso y la acción. Estas son entonces las discrepancias internas, que son mucho más fácilmente identificables. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes piensan que se puede identificar mejor? ¿Por quienes están adentro o por los que están afuera de la organización?
Bien, bien. Para el autor resulta mucho más perceptible para alguien que no está en la organización, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque quienes están dentro de la organización, quienes forman parte, supuestamente tienen tan internalizado lo que la empresa dice que realmente creen que son eso y creen que hacen eso, que forman parte de esa percepción, ¿no? De eso que dicen que es. Y muchas veces les cuesta identificar la distorsión que hay con lo que realmente sucede. En cambio, tal vez para alguien que desde afuera identifica cierto comportamiento, cuando de afuera tiene la posibilidad de conocer después la organización, viniendo de afuera, se encuentra con algo que lo puede como hasta choquear, ¿no? Decir, pero la empresa pregona que es esto y cuando yo visité la organización o cuando tuve una interacción con la misma, me di cuenta de que es muy diferente la realidad. Distinto es para el caso de los conflictos, que los conflictos son los segundos de los obstáculos esenciales. Dijimos discrepancias internas y ahora vamos a los conflictos. Los conflictos son mala palabra para una organización de tipo empresarial, por lo cual lo que buscan es evitar el conflicto, es decir, anularlo. Vamos a suprimir ese conflicto porque un conflicto es un problema. No ven la posibilidad en este modelo, ¿no? De capitalizar ese error, de capitalizar el conflicto. El conflicto se disuelve, no hay otro camino, se evita. Siempre apuntan entonces a la eliminación de los conflictos. Conflictos que pueden ser individuales, conflictos que pueden tener personas específicas dentro de un área o departamento. Conflictos personales, estamos hablando siempre, entre pares de un mismo sector, entre referentes de distintas áreas, de distinto nivel jerárquico también por decir, entre grupos de distintas áreas, directamente un área podría estar en conflicto con otra, entre departamentos, ¿sí? Es decir, a distintos niveles organizacionales podrían existir niveles individuales o grupales. Tengan en cuenta eso que les dije al principio, el nivel intrapersonal, es decir, el nivel que tiene una sola persona. Un poco lo vamos a ver también en el texto de Stephen Robbins, que tiene que ver con control, eso lo vamos a ver en el módulo 2, y habla de algunos problemas como por ejemplo los de las adicciones, el tema del sabotaje en la organización, como temas separados, ¿no? No vinculo a la adicción con el sabotaje, pero digo, adicciones, el sabotaje, el hurto en la organización, o sea, problemas de la vida cotidiana por los que puede transitar una persona que representa un problema para esa persona también, pero que en definitiva perjudica a la organización. Y la organización debe hacerse cargo, ¿sí? Por cierta responsabilidad que tiene. Entonces busca resolver ese problema. Bien, estaría entonces abordada así la segunda instancia de análisis sobre obstrucciones al desarrollo. Pasemos a la tercera, que es la de proyecciones de referencia. Las proyecciones de referencia no son un pronóstico, ¿sí? Más allá de que uno dice proyecto, ¿sí? Voy hacia adelante, no busca pronosticar, sino que se basa en un supuesto que es bastante idealizado y que de hecho Russell Lakoff también lo denomina, lo determina así, en donde dice, a ver, esto que estamos planteando es imposible. ¿Qué es? ¿Qué pasaría a futuro? ¿Sí? ¿Cómo nos veríamos nosotros a futuro si mantenemos el comportamiento organizacional que venimos teniendo y todas las variables que rodean a la organización se mantienen inalterables? Es un supuesto muy agresivo, muy idealizado, es un supuesto imposible.
Pero a diferencia del modelo básico, en el modelo básico se planteaba esto de una manera predeterminista, con la convicción de que esto es posible. Ahora, Akov lo plantea solo para hacer un ejercicio. Él mismo dice en el texto que esto es imposible, esto no puede pasar, pero yo lo pongo como una forma de pensar. Vamos a suponer que me sigo comportando como vengo, comportándome, que todo se mantiene igual. ¿Cuáles serían los escenarios posibles? Y nos invita a pensar entonces en este modelo idealizado. ¿Con qué problemas me podría encontrar? ¿Puedo yo suponer que todas las variables se van a mantener así inalterables, por ejemplo, vinculadas a los recursos? ¿A qué recursos? A los recursos humanos, a los recursos dinerarios, a los recursos de infraestructura, porque ya vamos a ver que existen diversos tipos de recursos. Entonces se vuelve un análisis muy minucioso y dice, no, este supuesto que estamos haciendo es imposible, así que tengámoslo en cuenta para las etapas que siguen, ¿sí? Para cuando hablemos de determinación de objetivos, de determinación de medios, de determinación de recursos, tengamos en cuenta esta primera etapa de formulación de la problemática, donde uno de los análisis me está invitando a suponer una proyección de referencia idealizada e imposible, pero que nos hace reflexionar precisamente sobre lo viable y lo no viable. ¿Puedo yo suponer que vamos a poder seguir contaminando en nuestros procesos de producción como lo hacemos actualmente de aquí a 5 años? Vamos a partir de ese supuesto, supongamos así. Analicemos el contexto. Están habiendo ciertas tendencias a manifestaciones sociales de grupos que tienen cada vez más fuerza y ejercen cada vez más presión, orientados a la eliminación, ¿sí?, en la utilización de determinado componente para nuestros productos. Entonces, ¿yo puedo suponer eso? Y la realidad es que no, porque la tendencia y la probabilidad de que esa manifestación, de que esa puja que tiene poder un grupo que está haciendo fuerza, se puede transformar en el tratamiento de una ley. Y de una ley que salga a prueba de que después a mí me prohíba utilizar ese producto, esa materia prima, ese insumo. Entonces, ¿realmente es posible eso que estoy suponiendo de que voy a seguir contando con esa materia prima que vengo utilizando hace 50 años? Ese silencio y esa forma de decir, ¿es ridículo o es probable lo que? Esa es la provocación, eso es a lo que nos invita Akov. No, no es una cuestión ingenua decir yo mantengo esto así, supuesto. No, no, no. Es provocador precisamente. Bien, finalmente, una vez que realizamos todos estos 4 análisis, a lo que vamos a llegar es a tener ese panorama completo de las distintas variables de actuación, de los nodos críticos y de un escenario de análisis para continuar planificando. Cada vez que nosotros estemos abordando una nueva etapa, vamos a tener en mente eso que planteamos en la formulación de la problemática. Es un trabajo exhaustivo, podría plantear infinidad de nodos críticos la formulación de la problemática. Sin embargo, principio, ¿no?, de racionalidad limitada, en algún momento hay que darle un coto a esta cuestión para poder adentrarnos en la planificación propiamente dicho. Así que todo esto es la formulación de la problemática, es la formulación, es la definición de ese espacio de importancia, de esos actores que intervienen en la vida organizacional, de esos grupos de poder que son hegemónicos o que cada vez tienen más poder, de cuáles son las variables técnicas, las variables legales, las variables económicas, infinidad de variables que deberíamos tener en cuenta. Y no es que quedan ahí como algo accesorio, no, no. Esto usted lo debe tener presente para todo el proceso de planeación. Y si llegado a un determinado momento usted se da cuenta que ha cometido un error en la lectura de esas variables de actuación, cuando, por ejemplo, concienzudamente en la etapa número
número 4 de determinación de los recursos identifica que un producto ya no estaría disponible, vuelva, rediseñe. Bien, eso sería la idea general de la formulación de la problemática y que atraviesa a todo el proceso de planeación. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna consulta? Por ahora no, profe, se entendió todo. Ujú. Bárbaro. Bueno, entonces, si está todo comprendido, finalizamos la clase de hoy, ¿sí? Habiendo visto entonces la primera etapa de formulación de la problemática, quedaría para la clase que viene continuar con la etapa número 2, que es la determinación de aspectos teleológicos, y estimo que podrá Alfredo abordar alguna que otra etapa más. ACOF resulta ser un tema central para nosotros en planeación, no por quitarles peso a los otros exponentes, pero porque realmente se presenta como una variable un poco más sustancial respecto de los otros modelos. Hay como diferencias más, más marcadas, por decir. Iba a decir radicales, pero tampoco creo que llega a tanto, sino que son unas diferencias más contundentes. Si no hay más inquietudes, entonces me despido hasta la semana que viene y les deseo un buen fin de semana. Gracias, profe. Entonces, la semana que viene estaríamos las dos clases con ACOF, ¿no? La semana, sí, la expectativa es que sí. Perfecto. Las dos Gracias. clases con ACOF. Ok, Recuerden que buen fin son de- van a encontrar diversos textos de ACOF, ¿sí? Tienen que configurar las 6 etapas. Gracias, Marcos. Hasta luego, buen fin de semana.